Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Vamos con un vídeo fisiológico súper interesante pero complicado. Es un vídeo que puede resolver algunas dudas, pero que no puedo explicar de una manera excesivamente simple, que requiere un tiempo de visionado y que requiere que yo exprese ciertos conceptos. Así que si te interesa entender cómo funciona el reclutamiento de tus músculos, cómo se activan las diferentes fibras y qué repercusiones puede tener esto de cara al desarrollo de la hipertrofia o el desarrollo de la fuerza de una manera más aplicada a ciertos deportes, pues quédate que vamos con ello. Bien, lo primero que tengo que señalar es un concepto que quizás algunos conocéis y otros no. El primero es el de unidades motoras. ¿Qué es una unidad motora? Pues básicamente una unidad motora es aquella neurona y todas las fibras musculares que inerva. Cuando nosotros tenemos un músculo, a este llega una neurona, que es la que se encarga de enganchar con nuestra masa muscular y por lo tanto mandarle la electricidad para que ocurran todos los procesos que desencadenan la contracción. Bien, esas unidades motoras son más grandes o más pequeñas. Cuanto más grandes son, más capacidad de fuerza producen, ¿vale? Cuanto más pequeñas son, pues menos producción de fuerza. Cuanto más grandes son, más fibras rápidas inervan, es decir, se unen a fibras rápidas, y cuanto más pequeñitas son, pues más fibras musculares lentas inervan. Las fibras musculares lentas son muy económicas, pero no producen mucha tensión ni la producen muy rápido. Son como eficientes y, bueno, evidentemente no son para altas demandas de fuerza y potencia. Al contrario, las fibras musculares rápidas, las 2X especialmente, son fibras que sí que producen altos picos de tensión y encima en muy poco tiempo. Por lo tanto, son interesantes de cara al rendimiento deportivo. Y con los distintos ejercicios que hacemos en función de cómo gestionemos las variables, especialmente la intensidad, conseguiremos la activación de unas u otras o de todas, que esto es lo interesante. Y la activación de todas pues es interesante de cara al desarrollo de la fuerza para algunos deportes y también de cara al desarrollo de la masa muscular o la hipertrofia. Pero para conseguir ese desarrollo de todas hay estrategias diferentes y evidentemente es fundamental cómo gestionemos el carácter del esfuerzo, es decir, si vamos o no vamos al fallo. Así que vamos al lío y os explico esta gráfica. Lo que veis aquí nos está explicando básicamente cómo entran esas unidades motoras según la intensidad del ejercicio. Vamos con un ejemplo práctico. Yo tengo en la mano una pesa y me pongo a hacer curl de bíceps. Si la pesa es muy ligera, voy a poder hacer muchas repeticiones. Entonces, las primeras unidades motoras y fibras en entrar van a ser las unidades motoras pequeñas de bajo umbral, low threshold, y fibras musculares lentas. ¿Por qué? Pues porque no pesa, porque no tengo necesidad de llamar a mis primos fuertes, que son muy costosos energéticamente y que están normalmente dormidos, pero que cuando hacen falta vienen, ¿vale? Entonces, si yo voy con un peso muy ligerito, pues solo reclutaré a estas unidades motoras pequeñitas. Bien, vamos a suponer que el peso es al contrario, que es enorme, que es muy pesado. Pues no me queda otra más que llamar a las unidades motoras pequeñitas, ¿vale? Y llamar al primo de zumosol también. Por lo tanto, estarían todas trabajando. Y es un poco lo que expresa esta gráfica, que cuando la intensidad es máxima o es muy elevada, tenemos a todo el mundo participando a la hora de producir tensión, ¿vale? Y por eso, pues la carga es importante cuando queremos producir mucha tensión en un músculo y queremos, por ejemplo, aumentar la fuerza aplicada a nuestro deporte o queremos incrementar la hipertrofia. Sabemos que la hipertrofia depende de diferentes principios y uno de ellos es la tensión mecánica, de la cual ya he hablado en este canal. Pues para conseguir tensión mecánica necesito intensidad para, de alguna manera, transmitir toda esa tensión a todo el espectro de mis fibras. De nada me sirve generar tensión únicamente en una parte del músculo, en un 10, en un 15, en un 20%, y tener a otro tanto por ciento súper elevado sin ni siquiera inmutarse. ¿Entendéis? Por eso hay un estímulo mínimo, un umbral mínimo para que el ejercicio sea efectivo, que produzca las máximas adaptaciones. Ahora bien, ¿significa esto que con cargas ligeras, como hemos visto, no voy a poder generar un elevado nivel de tensión durante un tiempo suficiente como para generar una respuesta de más fuerza o de más hipertrofia? Pues depende. ¿De qué depende? Depende del tiempo
en el que yo esté bajo tensión, y eso significa que depende de si hay fatiga o no hay fatiga. Eso depende, o en términos más sencillos, de si llego al fallo o no. ¿Cómo se explica esto? He dicho que si la carga es pequeña, solo entran en juego las unidades motoras pequeñas que activan a fibras lentas y por lo tanto que no son las más interesantes, porque las fibras lentas son las más pequeñitas y las que menos fuerza producen. Y que si tengo la carga más elevada, pues activaré a todas. Pero vamos a suponer que es que yo no quiero trabajar con cargas elevadas y le quiero añadir también los efectos del estrés metabólico. Pues ¿qué me queda? Ir al fallo. Y cuando voy al fallo se va produciendo un efecto que se llama desumación temporal, y esto significa que si bien al principio, como la carga era ligera, solo entran las fibras más lentas o las unidades motoras más pequeñas, conforme van pasando las repeticiones y el tiempo, vamos llamando a más fibras, a más fibras, a más fibras, y al final acaban todas en el ajo porque la fatiga les va pudiendo y se van necesitando. Y eso hace que se produzca todo el reclutamiento de la masa muscular. Entonces, y en resumen, después de todo esto, ¿cuál es la forma de reclutar a toda la masa muscular? Pues con cargas más pesadas, más intensas, o con cargas muy ligeras, pero llevándolas al fallo muscular, o al menos muy cerca del fallo muscular, añadiéndole el componente de la fatiga. Pues esas son las dos formas. Y hay otra tercera forma que, si bien desde el punto de vista no es la más efectiva para la hipertrofia, sí que desde el punto de vista del rendimiento deportivo es la más interesante. ¿Cuál es esa tercera forma de generar un alto reclutamiento motor? La velocidad. Y yo me pongo a trabajar con cargas ligeras, pero en vez de moverlas de manera controlada, las muevo a alta velocidad, voy a generar un reclutamiento selectivo precisamente de las fibras rápidas, de aquellas que están inervadas por las unidades motoras grandes. Y como están inervadas por las unidades motoras grandes, voy a tener a bastante masa muscular activa, y por lo tanto eso va a producir una respuesta en cuanto a la fuerza mayor, y también en cuanto a la hipertrofia. Ahora bien, de cara a la hipertrofia no es este el mejor trabajo por una simple razón, porque al ser un trabajo rápido no hay suficiente tiempo bajo tensión como para maximizar la respuesta hipertrófica. A nivel deportivo es muy interesante, pero a nivel de trabajo de hipertrofia no lo es tanto. Y ahora podemos empezar a atar cabos. ¿Por qué un deportista precisamente que hace un deporte colectivo o un atletismo como yo, velocidad o cualquier otra modalidad donde la velocidad y la potencia son fundamentales, trabaja a lo mejor con cargas ligeras a alta velocidad y sin llegar al fallo? Pues porque consigue un reclutamiento selectivo de las unidades motoras grandes de alto umbral, aquellas que son muy fuertes, aquellas que responden muy bien al entrenamiento de fuerza y aquellas que le van a permitir producir una gran potencia, pero como lo hace muy rápido y encima no va al fallo, pues lo que está consiguiendo también es no estar demasiado tiempo bajo tensión y por lo tanto no provocar una respuesta hipertrófica enorme o maximizada. Y diréis, esto no parece muy interesante para este. Pues sí, porque a la mayoría de deportistas no nos interesa incrementar la masa muscular más allá de los niveles óptimos, porque si no pesaríamos más y por lo tanto nuestras potencias relativas se verían reducidas, nos haríamos más lentos e incrementarían nuestra resistencia al aire, por ejemplo, en la carrera. Al culturista le ocurriría todo lo contrario. Al culturista no le interesa hacer acciones rápidas, le interesa hacer acciones controladas donde la producción de fuerza sea lenta para que le dé tiempo a subir todo lo posible. Es decir, que con cargas medias y altas cercanas al fallo en velocidades controladas va a generar un reclutamiento muy potente donde consiga un nivel altísimo de tensión, y eso es muy interesante de cara a su modalidad, al incremento de la masa muscular, pero es que también tirando de cargas muy bajitas pero llevándolas al fallo va a conseguir un efecto muy similar, y encima le vas a añadir los efectos del estrés metabólico, potenciando también la respuesta metabólica. De ahí que trabajen siempre en esos rangos, con periodizaciones normalmente onduladas, de días pesados y días ligeros para el fallo. El deportista tiene días pesados para incrementar el tiempo o la tensión en su masa muscular, sin pasarse para no provocar respuestas hipertróficas desproporcionadas que no le interesen, y tiene días ligeros, pero los días ligeros ¿en qué se diferencian del culturista? En que los días ligeros para ellos son a alta velocidad y sin ir al fallo, cosa que sería totalmente ilógica para el culturista. El planteamiento al final fisiológicamente es similar,
pero desde el punto de vista del entrenamiento son cuestiones diferentes, completamente diferentes, que hacen que el enfoque se haga de una manera u otra. Y estas son cosas que cuesta entender, que cuesta ver y que necesitan de un conocimiento un poquito más profundo de la fisiología, pero que creo que son bastante interesantes y que viene a explicar un principio fundamental del entrenamiento y un principio fundamental de la fisiología muscular, que es el principio de la talla o el principio de Henneman. Cómo las fibras son activadas, en este caso las unidades motoras que inervan fibras son activadas en función de la intensidad del ejercicio y en función de la aparición de la fatiga. Podríamos decir también que en función de la velocidad de la contracción, de si es mayor o menor, y de esa relación en función de la fuerza y la velocidad. Bueno, pues espero haberme explicado. Si tenéis alguna duda, preguntadlo. Si os gustan los vídeos, dejadme vuestra manita arriba. Y como siempre, si queréis más contenido, visitad mi canal de Patreon, especialmente para aprender de velocidad. Nos vemos en el próximo. Hasta luego.